vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vida en caminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñad con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nueva ya lágrimas no habrá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Watch carefully. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo,
enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré.
feliz para siempre, con Jesús estaré. Queridos hermanos, queremos saludarles esta mañana agradeciéndoles porque están con nosotros en este programa de la Escuela Sabática. Tengan a bien conectarse a nuestra página web, a nuestra página de YouTube de la Iglesia del Sur de Londres. Estamos transmitiendo en las dos páginas de Facebook de ambas iglesias y en una página de apoyo, la cual también pueden suscribirse. Queremos darles una cordial bienvenida. Vamos a escuchar las palabras de nuestro director, quien nos da la bienvenida a este programa. Queridos hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Realmente es un privilegio el poder, a través de este medio, podernos comunicar. Es verdad que las circunstancias que estamos viviendo, nunca antes vistas, pues nos ha tocado a nosotros hoy experimentarlo. Pero hemos podido sacar balances muy positivos. El ver no solamente el lado negativo de las cosas, sino también el lado positivo. Ver la solidaridad de mucha gente, incluso mucha gente pobre, que está poniendo su granito de arena y está llevando su óvulo a la gente más necesitada. Para nosotros, pues esta es una gran lección, hermanos, ya que, como todos sabemos, toda la creación ha sido nacido para dar. A nombre del Departamento de Escuela Sabática, quiero extenderles a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, un saludo cordial y el deseo de que este sea un sábado especial. Especial no solamente por el privilegio de podernos comunicar a través de online, sino el privilegio de poder estar reunidos, congregados, aunque sea en nuestras casas, para disfrutar de este sábado. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, hermanos, y creo que hoy más que nunca debemos hacer uso de ese regalo que el Señor nos ha dado, el regalo de la comunicación a través de la oración. Les invito a cada uno de ustedes a inclinar sus rostros para orar. Maravilloso Dios y bendito Padre, siempre será un privilegio el poder elevar nuestros corazones a ti, el unir nuestras voces mortales a aquellas voces celestiales que te dan la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Dios de los cielos, gracias. Gracias porque a pesar de los dolores y sufrimiento que muchas familias están experimentando en este día, también hemos podido ver, bendito Dios, que el mayor porcentaje han sido restaurados y sanados. Quiero en forma muy puntual en esta mañana darte las gracias por Abel, nuestro hermano que tuvo esa experiencia nefasta, pero que gracias a ti ha sido un testimonio de la misericordia y el amor que nos tienes. También quiero suplicarte, bendito Dios, por las personas más vulnerables, los ancianitos de nuestra iglesia, que los bendigas donde quiera que estén y que tus santos ángeles los acompañen. Dios de los cielos, quiero pedirte también por la salud de mi hermano Joffre y por cada uno de nuestros hogares. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestros anhelos. Ayúdanos, Padre Celestial, a fortalecer nuestros vínculos, a entregar nuestros talentos y sobre todo, bendito Dios, a reconsagrar nuestras vidas. Oh Dios de los cielos, gracias. Gracias por aquellos héroes, aquellas personas que están saliendo a trabajar, que con conocimiento de causa y con el temor a ser contagiados, pues lo hacen su obra, bendito Dios, con el único afán, con el único deseo de servir a la comunidad. Para ellos, bendito Dios, una bendición muy especial y tu protección. Gracias una vez más, Padre amado, te lo suplicamos todo esto
En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. A continuación vamos a cantar el himno. Santa Biblia. Cantemos esta alabanza para el Señor. Sí, hermanos, tenemos todos el gozo de saludarles. Vamos a tener la primera oración. Nuestro hermano Segundo Chauca nos va a dirigir en esta oración con unas palabras de aliento a la iglesia. Adelante, hermano. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Hemos estudiado en esta semana solo la Biblia. Y para terminar el estudio de la escuela sabática, quiero invitarles a donde ustedes se encuentren a inclinar el rostro, porque vamos a realizar una oración y vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios, tu nombre sea alabado hoy y por todos los siglos. Eres un Dios bondadoso, grande, fuerte, poderoso, nuestro Creador y Redentor. Por eso te alabamos y te glorificamos. Dios eterno, queremos darte gracias porque nos has instruido con tu palabra, oh Dios, y que esta palabra que hemos escuchado, la escritura que hemos leído, oh Dios, sean, oh Dios, para honrarte, para glorificarte y alabar tu nombre, oh Dios. Oh Padre Celestial, queremos aprovechar la oportunidad de pedirte por nuestros hermanos que están enfermos, oh Dios, en el lecho del dolor. Queremos pedirte que tú pases tu mano sanadora sobre ellos, oh Dios. Pedirte que por favor escuches nuestras plegarias y que respondas según tu promesa, que cuando tu pueblo ora, cuando tu pueblo clama a ti, tú estás dispuesto a responder, a escuchar, y que los planes que tú tienes para tu pueblo son planes de amor, misericordia y bondad. Padre Celestial, te invitamos también a visitar nuestros hogares, oh Dios, que tú los cerques con tus santos ángeles, oh Dios, y que se cumpla la promesa que ninguna plaga, ninguna peste destructora va a ingresar
en los que en ti confiamos, Padre. Oh Dios del cielo, nuevamente queremos darte gracias por el estudio de esta mañana, oh Dios, y seguirte suplicando, oh Dios, que nos sigas instruyendo. Y también, oh Dios, que nos sigas preparando para cuando el día en que tú vengas, por tu gracia y misericordia, seamos nosotros tomados en cuenta para ir a morar en la patria celestial contigo, oh Dios. Por eso te suplicamos, te rogamos que nos mantengas firmes en la fe, oh Dios, confiando que ese gran día está cerca, que tú pronto vienes a recoger a tu pueblo, al pueblo que ha confiado en ti. Por eso te damos gracias, por eso te suplicamos, oh Dios, sin méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, y les invitamos a seguir estudiando. Muy bien, hermanos, queremos agradecer a nuestro hermano Segundo por la oración y las palabras de ánimo a la iglesia. Queremos, antes de continuar, saludar a los hermanos que están conectándose. Queremos saludar a Rick, feliz sábado, nuestro querido hermano Iván, buenos días, feliz sábado, hermano Segundo Chauca, hermano Roberto Valareso, que Dios te bendiga, Carlitos Villanueva, feliz sábado, mi hermano Evelyn, qué gusto, saludos a tu familia y querida hermana Franklin desde Madrid. Franklin nos acompaña cada día y cada sábado. Hermano Nelson, qué alegría saber de ti, Dios te bendiga a ti, a tu esposa y a tu familia. Hermana Marianita Mora, Dios te bendiga, hermana, qué alegría saludarte. Hermano Ángel Rincón, un feliz sábado, bendiciones para este día. Tenemos a Rosario también, que en Rosario Morán, quien saluda a la iglesia. Hermana Lina, Dios te bendiga, feliz sábado. Hermana Fanny, se comunica de aquí nomás cerca de Londres. Un feliz sábado a nuestra hermana Fanny. Hermana Alba Rocío, que Dios te bendiga, es un placer saludarte. Hermana Sandra, feliz sábado, querido Jofre, buenos días, querida familia, Dios nos bendiga grandemente. Donna, feliz sábado, hermana, que tengan un día precioso. Hermana Nicoleta, un saludo para ti. Claudia Galán, feliz sábado, mis queridos hermanos. Y tenemos de parte de los grupos de WhatsApp, tenemos a Mariela, extendiendo un saludo a la iglesia, lo mismo Julio Toledo, Julio Lizárraga desde Sevilla, hermana Concepción García, un feliz sábado para todos. Doy gracias a Dios por estar con tu hermano Alcides, que está en casa, nunca dudemos de estar en el control de Dios. Querido Álvaro, feliz sábado, Dios te bendiga, nuevamente para encontrarnos con el Señor. Hermana Gladys, un feliz sábado para ti. Bien, hermanos, estamos preparándonos con los hermanos para el repaso de la lección. Vamos a poner una alabanza especial mientras definimos los detalles para iniciar con el repaso de la lección. Adelante, querido hermano. Adelante, Cristian. Feliz sábado, hermano. También es un placer estar aquí con cada uno de ustedes, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Así que para honra y gloria de Dios y el deleite de cada uno de ustedes. Abro mis brazos, aunque no pueda ver el milagro. Abro mis brazos, aunque todo parezca contrario. Extiendo mis manos hacia Él. Cuando no hayes a dónde correr, y abro mis brazos, porque sé que voy a recibir. Cuando abro mis brazos, yo siento que cae un pedazo de gloria sobre mí. Cuando abro mis brazos, lo siento cargado de una unción que jamás yo podré describir. Y abro mis brazos, porque sé que el milagro hecho está. Abre tus brazos, aunque no puedas ver el milagro. Abre tus brazos, aunque todo parezca contrario. Extiende tus manos hacia Él,
cuando no hayes a dónde correr, y abre tus brazos, porque sé que vas a recibir. Cuando abro mis brazos, yo siento que cae un pedazo de gloria sobre mí. Cuando abro mis brazos, lo siento cargado de una unción que jamás yo podré describir. Y abro mis brazos, porque sé que el milagro hecho está. Cuando abro mis brazos, yo siento que cae un pedazo de gloria sobre mí. Cuando abro mis brazos, lo siento cargado de una unción que jamás yo podré describir. Y abro mis brazos, porque sé que el milagro hecho está. Abre tus brazos y atrévete a dejar que caiga esa agua de unción, para que así puedas pasar lo que es agua a ser vino. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, Cristian, por el mensaje. Que Dios te bendiga. Queremos comentar, vamos a poner un vídeo más y luego pasamos al repaso de la lección. Queremos recordar a los hermanos que este trimestre los proyectos de la escuela sabática están dirigidos a nuestro campo, la división transeuropea, ¿de acuerdo? Nosotros, si ven ahí en el mapa, somos uno de los campos, probablemente el campo con más feligresía, y nuestra conferencia es la más grande de todo este campo. Por tanto, este trimestre la Iglesia Mundial va a apoyar a la división transeuropea con 3 proyectos. El primero es abrir un centro de influencia en el norte de Noruega, ¿de acuerdo? El segundo es establecer una iglesia en Nueva Belgrado, en Serbia. Muchos saben que cuando ocurrió la guerra de los Balcanes, prácticamente una ciudad entera fue arrasada y la población tuvo que construir sus casas en el otro lado de la ciudad, que estaba vacío. Allí la iglesia tenía una presencia muy fuerte. El tercer proyecto es construir un centro de influencia en Nicosia, en Chipre. Chipre tiene problemas políticos, está en problemas con Grecia y Turquía, pero la iglesia está en medio de este clima político presentando el Evangelio. Vamos a poner un vídeo de lo que hace la Radio Mundial Adventista. Muchos no tenemos idea de esto. La Radio Mundial Adventista transmite básicamente en onda de amplitud modulada. Abarca estratégicamente todas las regiones en las cuales predicar el Evangelio es imposible. La Radio Mundial Adventista, de la cual nosotros financiamos con nuestras ofrendas de escuela sabática, tiene un personal muy limitado. La radio que transmite para África está aquí en Londres, está en Bracknell, y tiene solamente 3 empleados, los cuales cubren más cantidad del mundo en cuanto a población. Esta es la historia de uno de ellos que conoció el Evangelio y que predica el Evangelio con su radio. A veces nosotros tenemos cierta reticencia a usar los medios, pues este medio que solamente es audible lleva predicando el Evangelio. El video dura 4 minutos y medio y después de esto estaremos con el repaso de la lección. Yo odiaba a los adventistas. Si hacían reuniones evangelísticas, yo tiraba piedras al tejado. Un día, cuando Tisolavo miraba a las hermosas jóvenes que entraban a las reuniones adventistas, surgió una idea en su mente. Necesito una buena esposa, pensó. Quizás aquí la encuentre. Entró a la reunión y sentado atrás evaluaba sus opciones. Una chica sobresalía y después de la reunión, él se presentó ante ella. No le hablé de mi mal pasado y comencé a orar para impresionarla.
Pronto nos casamos, pero en vez de solucionar mis problemas, empeoraron. Tisolavo tenía un prontuario criminal que lo marcó y después de ser hallado culpable de asesinato entró a la isla de más buscados. Al darse cuenta de esta situación, se escondió en un bosque remoto. Allí vivió 4 años. Vivía como animal en los bosques. Arruiné mi vida y sentía que no había esperanzas para mí. Cual hijo pródigo, Tisolavo decidió que no tenía nada que perder y salió del bosque, pensando que su familia lo había abandonado. Fue a la iglesia adventista. Un anciano le aseguró que su lugar estaba en la iglesia y que siempre sería bienvenido. Estas palabras trajeron un atisbo de esperanza en su corazón. Aunque el anciano de iglesia fue muy acogedor, las demás personas me temían. De nuevo, mi pasado comenzó a perseguirme y por miedo volví al bosque. Pero esta vez se llevó algo consigo al bosque. Una radio. Era su única conexión con el mundo exterior y la escuchaba diferentes programas con impaciencia. Un día sintonizó la Radio Mundial Adventista. Las palabras estremecieron su alma y comenzó a enamorarse de Jesús, quien podría perdonar a un pecador como él. Cautivado por su nuevo amigo Jesús, invitó a otros ladrones y criminales del área para que también vinieran a escuchar los programas de la radio adventista. Convencido de su salvación a través de Jesús, Tisolavo y otros 15 criminales salieron del bosque y se bautizaron en la iglesia adventista. Junto a mis 11 amigos ladrones, que ahora son adventistas, construimos una iglesia donde adoramos en sábado. Hoy, Tisolavo dirige un pequeño grupo de estudio donde escuchan los programas de la Radio Mundial Adventista y oran juntos. Tisolavo predica como Juan el Bautista a donde quiera que va. Quienes lo conocen a menudo lo llaman apóstol. La Radio Mundial Adventista cambió mi vida y hallé perdón y esperanza. Muy bien, hermanos, esta es la historia de una persona quien conoció al Señor a través de la radio. Vamos a continuar la programación. Tenemos a nuestros hermanos maestros de las 2 iglesias prestos a iniciar el repaso. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a entrar en el aire y estamos muy si alguien quiere preguntar en el chat lo puede hacer. Vamos a estar detrás del chat. Antes de empezar queremos saludar a nuestra hermana Magdalena. Querido Milton, Dios te bendiga. Hermana María Barca, le saludamos con aprecio. Luz Marina del mismo modo, y estamos muy contentos de que la hijita de la prima de Luz Marina, Sofía, ha cumplido 1 año. Del mismo modo, los niños ya pueden pasar al canal, pregunten a los maestros de los menores para poder escuchar el repaso de la lección. Vamos a cerrar nosotros la transmisión de aquí desde el switch y vamos a pasar a la página del estudio. Vamos a entrar ya mismo. Adelante, hermanos. Buenos días.
Muy bien. Muy bien, hemos vuelto. La señal se fue y ya volvió. Bien, adelante, sigan, hermana. Repite otra vez, hermana, tu saludo porque se fue la señal brevemente. Dios. Feliz Sí, sábado Soledad, una vez adelante. más, hermano, y que nos sentimos felices de estar compartiendo una vez más con ustedes por aquí, esperando que este estudio sea de bendición para todos. Muy bien. Gracias, hermanos. Adelante. Hermano Feliz segundo, sábado. hermano. Sí, pastor, feliz sábado para todos mis hermanos desde el lugar que nos estén mirando. Invitarles a seguir estudiando su palabra y confiar más en el Señor. Gracias por escucharnos a través de este medio y seguir incentivando en la confianza en nuestro Creador. Bienvenidos. Muy bien, hermano segundo. Hermano Álvaro, adelante. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Estamos contentos que nuevamente nos reunimos a través de este medio para ampliar un poco más nuestros conocimientos en la palabra del Señor. También para agradecerle porque ha sido bueno, ha sido misericordioso con nosotros, nuestras familias. Hasta aquí nos ha traído el Señor y deseamos que este día sea para honra y gloria de su nombre. Finalmente, hermano García, adelante usted con su saludo. Sí, al panel, muy buenos días. Igualmente, pues a la hermandad, un saludo cariñoso y un abrazo en la distancia, por el privilegio que tenemos de poder, a través de este medio, comunicarnos y seguir estudiando su palabra. Bien, hermanos, vamos a hacer una corta oración con los hermanos que están presentes antes de iniciar el mismo repaso de la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, que esta lección sea de beneficio para nuestra vida espiritual, que nos dé fortaleza, que nos dé conocimiento para entender cómo tu palabra debe ser tratada. Bendice a los hermanos que están presentes, bendice a nuestros hermanos que están en sus hogares, que sea de bendición y puedan participar también ellos con sus comentarios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de esta semana, dice la lección para el 2 de mayo, solo la Biblia, sola Escritura, ¿de acuerdo? La palabra de Dios esta semana presenta el texto de memoria, está en Hebreos 4:12. Es un texto bastante fuerte. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como todos sabemos, esto de sola Escritura inicia para nuestro tiempo cuando Lutero, y Lutero es la consecuencia de otros reformadores, pero en el caso de Lutero, Lutero fue aquel que dijo que solo la palabra de Dios era autoridad para definir asuntos de fe y doctrina, práctica y creencia, ¿de acuerdo? Es por eso que el texto bíblico empieza así. Muy bien, hermanos. Nosotros como adventistas usamos un método de estudio, es el método histórico-gramatical. Vemos lo que la Biblia dice en el texto y miramos en el tiempo que la Biblia se escribió, el contexto histórico. Todo esto nos da un correcto entendimiento de la palabra de Dios. Hermanos, abrimos el debate. ¿Alguien quisiera comentar un poquito? Vamos a darnos un minuto para comentar máximo y poder avanzar. Quien quiera, hermanos, tome el tiempo y adelante. Sí. Recordemos que Martín Lutero enfatiza mucho de solo la Escritura, porque de su época, a partir de que él empezó a leer la Biblia, él se dio cuenta que faltaban muchas cosas, porque antes la Biblia había sido traducida al latín y se había traducido a la manera que quería un grupo, pero cuando él estudió, él se dio cuenta que no era verdad. Por eso él enfatiza, porque lo que se enseñaba no era lo que correspondía con la Escritura. Entonces él decía, solo la Escritura, porque la Escritura es la fuente segura que nosotros tenemos, es inspirada por Dios, es la fuente más segura, la profecía que tenemos en nuestra mano. Muy bien, hermano, Pastor. gracias. ¿Alguien más? Adelante, hermano García. Luego Soledad. Hay una etapa conocida como la época del oscurantismo de 1260 días,
Nosotros conocemos que la Biblia fue escrita una parte, pequeña parte en arameo, otra parte en griego y otra parte en hebreo. Y luego, pues, cuando la Roma imperial tomó posesión del imperio mundial, ellos la tradujeron al latín. Y ahí es el comienzo de la etapa del oscurantismo, pues 1260 años la Biblia estaba solamente legada para los clérigos en latín. Es por eso que Martín Lutero, estudiando minuciosamente la palabra de Dios, se dio cuenta de que estaba siendo manipulada por la Iglesia Adventista y dio origen a sus 95 tesis. Y él específicamente declaró que la Biblia y solo la Biblia como norma de fe y práctica sobre la tradición, la filosofía y cultura. Y la Biblia obviamente pues es un libro que se autointerpreta a sí mismo. Muy bien. Soledad. Bien, pastor, sigo en esta misma línea de los hermanos, que vimos como Martín Lutero y como también nosotros, como parte también, como pueblo protestante, por así decirlo, también tenemos la sola escritura como única norma de fe. Y vimos como él en su tiempo, cuando las tradiciones se querían imponer por encima de la Biblia, resaltó la Biblia como la norma que debía guiar a todo pueblo que se decía llamar cristiano. Solo la Biblia debe dirigirlo. Yo quisiera comentar también, pastor, con respecto al texto de memoria. Y dice aquí la Biblia dice el texto que la Biblia es como una espada de doble filo, que penetra, que puede discernir, que puede atravesar todo. Y llevándolo a nuestro tiempo, he estado pensando que la Biblia es como un escáner. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar que a través de un escáner uno puede ver toda la anatomía de una persona y puede ver inclusive si tiene alguna enfermedad o si tiene alguna malformación. Entonces, así mismo la Biblia es como un escáner. La Biblia nos observa, nos escanea, y nos hace entender aquellas cosas que están bien en nosotros para que de esa manera podamos cambiar. Es por eso que yo entiendo que la Biblia dice también que es viva y eficaz. Solamente la Biblia tiene la capacidad de hacernos entender aquellas cosas que están mal. Solamente la Biblia tiene la capacidad de transformarnos a nosotros los seres humanos. Muy bien. ¿Quisieran comentar, hermanos, segundo hermano Álvaro, alguna cosa más? Nosotros reconocemos, y nuestro estudio dice, ¿no? Nosotros reconocemos a la Biblia como la única autoridad, la norma imperante para nuestra teología, la máxima autoridad para la vida y la doctrina. De hecho, pues nosotros tenemos solo la Biblia porque así salvaguardamos la autoridad de las Escrituras, ¿sí? Y la dependencia del ser humano o de la iglesia de su propia interpretación. Entonces aquí así se descarta la posibilidad de que la norma para su interpretación fuera ajena a la interpretación de la Biblia. Entonces, la Biblia es la norma imperante, ¿sí?, para nuestra teología. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Alvarito, ¿algún comentario? Álvaro, no te escuchamos. No escuchamos. Alvarito, no te escuchamos. Pasamos, perdona que pasemos un poquito. Queremos pedir a la audiencia, hermanos, si tienen algún comentario, escribirlo, que lo vamos a leer, ¿de acuerdo? ¿Me están escuchando a mí?
Sí, claro. Ok, perfecto. Entonces, Ahí sí. vamos a picar Alvarito. Ahora sí, Alvarito, coméntanos. Venga. Aló. Ahora sí, Álvaro, adelante. A ver, yo le comunico por interno. Sí, Álvaro, adelante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, ¿de acuerdo? Vamos a pasar, muy bien. Vamos a intentar corregir ese tema. Hermanos, muy bien, en el siguiente... Ahora hay sí, Álvaro, algo vamos. que me llama entra. mucho la atención y ya lo han comentado y es el contexto en el que... Escucha, nosotros no escuchamos, Álvaro. Álvaro tenía mute a su micrófono. Hermano Álvaro, adelante. No, ya lo tengo prendido. Usted no lo escucha. Muy bien. Adelante, Álvaro. Vamos a pedir que los demás hermanos, cuando uno interrumpa, hable, los demás estén en silencio, ¿de acuerdo? Muy bien. Hermano Álvaro, te escuchamos bien. Adelante. Bueno, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Bien, hermanos, los que están en el chat también pueden comentar, ¿de acuerdo? El siguiente tema es la Biblia como Bien, norma hermanos. imperante. A ver, Álvaro, adelante, venga. Nuevamente... Sí, porque no escucho. Déjelo abierto para yo escuchar. A ver, ¿estamos bien? Muy bien. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Si alguien tiene dificultades, levante la mano y pasamos, ¿de acuerdo? Recuerden que desde el momento que hablamos hasta que la señal se transmite hay unos 5 segundos de diferencia, la latencia. Entonces, no se preocupen. Si ustedes están hablando, los demás nos vamos a callar, ¿de acuerdo? A ver, dicen que no me están escuchando. Vamos a pedir a los hermanos. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Alguien me escucha bien? Acá en el panel estamos bien. Sí. Muy bien, entonces vamos a seguir. Los del panel no tengan temor porque hay una latencia. De lo que hablamos a lo que vuelve hay dificultad. Hermana, revise usted su conexión porque me están escuchando los hermanos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Bien. Si tienen problemas, salgan y vuelvan a entrar. Se puede arreglar así. El siguiente punto tiene que ver con la Biblia como norma imperante, ¿de acuerdo? A los adventistas se les conoce como el pueblo del libro. Hay un texto el cual es muy bueno. Está en 1 Corintios 4, 1 al 6, ¿de acuerdo? Escuchen este texto, hermanos. De aquí vamos a partir en el siguiente debate, ¿de acuerdo? Bien, dice así: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno se haya fiel. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano. Y aún yo no me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Por eso, hermanos, lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí el texto clave en todo esto es no pensar más de lo que está escrito. Alvarito, ¿quieres comentar algo en esta parte? A ver, vemos si tienes entrada, Alvarito. Vamos a pedir a los panelistas que bajen el volumen externo, que solamente tengan el canal aquí con nosotros, si no se van a confundir, ¿de acuerdo? Bien, quien quiera comentar algo, adelante, hermanos. Dice que no están escuchando la audiencia. Bien, el que quiera comentar, que comente. Muy bien, adelante, hermanos. Hablar sobre la Biblia como norma imperante es esta unidad, es nuestra norma de la teología que tenemos, es nuestra máxima autoridad y nos dice que ella nos ayuda.
si la Biblia no fuera una unidad y la máxima autoridad, nosotros no podríamos tenerla como nuestra base, como nuestra guía. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si esto nos ayuda, nos transforma, nos cambia, si nosotros llegamos humildemente, leemos la escritura, podemos ser transformados, es un complemento, es un todo. Y ella es su propio intérprete. No necesitamos estudiar teología, no necesitamos hacer unos estudios muy especiales. Simplemente podemos ir a la Biblia y ella nos conduce donde Dios quiere conducirnos. Por ejemplo, en mi caso, yo antes de ser adventista, yo estaba en otra iglesia, pero el pastor siempre decía, estudien la Biblia. Y yo eso hacía. Yo iba, le pedía al Señor, abría la Biblia y hay algo, un texto, encontré varios textos que decía, y en el día del Señor o en el día de reposo, esto impactó mi vida. Yo decía, hay un día, no son horas como yo lo hacía, ¿no? Yo iba un rato en la mañana y ya cumplía con mi deber, eso creía yo. Pero eso no me dejó tranquila. Y ella me llevó, el Señor me guió hasta encontrar la iglesia que cumplía los 10 mandamientos. Eso fue algo que también impactó mi vida, porque siempre habíamos estudiado 9, dividido 1, 10, pero faltaba 1. Y entonces por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no solo una parte, toda. Muy bien, hermana, Pastor, gracias. yo quiero Tenemos añadir algo. dame un segundito, hermana, ahora pasamos contigo. De parte de los comentarios de los hermanos, tenemos, por ejemplo, a Carlos Villanueva que dice, no especular, solo escritura. Y tenemos a Julio César Toledo que refiere al versículo de memoria. La palabra de Dios es viva y eficaz, y donde surgen todas las religiones y conflictos, la Biblia sigue siendo el pilar. Hermana, adelante, hermana Soledad. Sí, ya como decía, ya la Biblia sabemos que es la norma imperante, es decir, la Biblia tiene que estar por encima de todo. Pero una de las cosas que nos preguntamos también es a qué se refería el apóstol, o a qué se refería cuando hablaba que no debemos pensar más. Él dice aquí que así no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, y que Él aclarará también lo oculto. Dice más para abajo el versículo 6, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que nosotros deberíamos pensar. Es decir, es que nosotros no vamos a tratar de interpretar la Biblia o a tratar de entender algún tema específico. No se refiere a eso, sino a que nosotros debemos adaptarnos a lo que dice la Biblia, no añadiendo ni quitando. Dice también la palabra que nosotros debemos guardar lo que hemos creído, lo que hemos aprendido conforme a la Biblia. Pero si hay algo que no está revelado, por así decirlo, porque déjeme decir, hermano, que es cierto, hay temas que quizás no nos están revelados. Entonces, ¿qué no debemos nosotros hacer con eso? Es tratar de añadir o de dar interpretación privada, lo que yo creo, lo que yo opino, sino que debemos buscar en la misma Biblia la respuesta a eso, no en nuestras propias opiniones. Pastor. Muy bien. Adelante, hermano García. Sí, pasándonos específicamente al texto de 1 Corintios 4:6, al no pensar más de lo que está escrito. Hemos sido enseñados de que la fe nuestra debe ser una fe no ciega, sino una fe razonada. Eso implica que nosotros debemos de estudiar, y estudiar profundamente, y no solamente estudiar, sino, como dice la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, que implica mucho más que leer. Y cuando dice no pensar más de lo que está escrito, el apóstol Pablo se está refiriendo que no debemos poner otro fundamento más de lo que ya está elaborado. Ahora nosotros debemos sacar conclusiones contundentes.
En definitiva, las denominaciones cristianas en la actualidad usan tres formas para relacionarse con la Biblia. Perdón que sea textual. Primero, las escrituras más la tradición utiliza, nosotros sabemos, la Iglesia Católica. Segundo, las escrituras más la influencia del Espíritu Santo la usan los hermanos carismáticos, que nosotros sabemos quiénes son. Y tercero, nosotros utilizamos la Biblia, la gramática y la historicidad. Pero también habemos adventistas que ponemos las tradiciones y el espíritu sobre la autoridad de la Biblia. Entonces aquí cabe bien excelentemente el término de Pablo cuando dice no pensar más de lo que está escrito. Ya hemos hablado en la primera parte que la Biblia es la máxima autoridad de fe y práctica para nuestra iglesia. Muy bien. Hermano Segundo, ¿alguna cosa más con respecto a este tema? Hermanos, leíamos y decíamos que la Biblia como norma imperante. ¿Por qué norma imperante? Porque el apóstol Pedro en el libro Segunda de Pedro, del capítulo 1, el verso 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí está la clave por qué la Biblia es nuestra norma imperante. ¿Por qué? Porque no es escrito de hombres, es escrito de hombres, pero está inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, lo que nos está recomendando en 1 Corintios 6 dice, no pensar más allá de lo que está escrito, no ir más allá de lo que, o decir, obedezcan lo que está escrito, así no sentirán orgullo por algún hombre o por alguna cosa o por algún otro tipo. Entonces, sí, porque cuando nosotros revisamos o queremos irnos más allá de lo que está escrito, nos tenemos que ir, dice nuestro estudio, a campos de estudios como la arqueología bíblica, la historia y otros campos que pueden dar luz a nuestros conocimientos y eso. Pero sobre todo esto, ¿sí? Descubrimientos, está lo que la Biblia interpreta. No tenemos que ir sobre lo que la Biblia dice. Muy bien, hermano, gracias. Aquí hay dos cosas que podemos añadir y terminar con esto y pasar al siguiente punto. Por ejemplo, hoy por hoy, dentro de la Iglesia Adventista, muchos están calculando continuamente los años que Cristo viene, ¿no? Cristo viene, el tal 2008, el 2015, el 2020, últimamente algunos, 2030, y utilizan citas de la Biblia. Entonces, cuando Pablo dice no utilizar más, no pensar más, si el Señor dice en su palabra que los ángeles no saben sino el Padre y Él solamente, no tendría más sentido ir para allá. En otro sentido, hermanos, es un comentario muy positivo. Podemos usar diccionarios, recurrir a elementos arqueológicos, etc. Ustedes saben que hasta el año 1960 nadie creía que Zoar, el lugar donde Lot huyó con las chicas, existía, porque no había en la arqueología ningún vestigio, hasta que en 1980, en lo que hoy es Irak, encontraron una escritura en la cual decía que ese pueblo comerciaba con ese lugar. Entonces apareció la evidencia. No es que necesitamos la arqueología para que nos dé fe. Creemos en la Biblia, aunque no tengamos la evidencia. Es así como funciona esto, ¿de acuerdo? Hermanos, estupendo. Vamos a pasar al siguiente punto. Tiene que ver con la unidad de la Escritura. Esto quiere decir, ¿qué pasa si el Antiguo Testamento contradice al Nuevo Testamento? ¿O qué pasa si al revés? ¿O qué pasa si Santiago contradice a Pablo? ¿Existe este tipo de cuadros en la Biblia? La pregunta es responder cómo la unidad de la Biblia se mantiene desde el inicio hasta el fin, ¿de acuerdo? Ya se leyó este texto de la Biblia, pero vamos a leer una vez porque ilustra un poquito lo que vamos a explicar, ¿de acuerdo? Los hermanos leyeron ya el texto de 2 Timoteo 3:16.
de que ninguna escritura es traída de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si el autor supremo es el Espíritu Santo, Dios en todo caso, ¿habrá alguna falta de unidad? Hermanos, quien quiera comentar en un minuto, ayúdenos con su comentario. Adelante, hermanos. Sí, la Biblia, ella sola dice que es toda la unidad. El antiguo, tenemos todas las fechas, todos los datos, hasta el nacimiento de Jesús, pero el nuevo es la comprobación de que eso sucedió. O sea que el antiguo sin el nuevo, entonces no habría unidad, es un complemento el uno del otro. Es como si a nosotros nos dieran un mapa para ir a buscar un tesoro. Si nosotros tenemos la mitad del mapa, nosotros nunca llegaríamos a ningún lado. Es lo mismo con la escritura. Si nosotros solo tenemos el Nuevo Testamento, entonces, ¿qué pasaría con el Antiguo? En el Antiguo es donde se revelan más, digamos, está escrito con el dedo de Dios los 10 mandamientos en las tablas, que son la base en nuestro fundamento. Con ellos son los que nosotros vamos a comparecer y vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos. Y si en el Nuevo no existiera y no apareciera, y si Jesús no hubiera ratificado, cada vez que le hacían una pregunta, cada vez que él tenía que sustentar algo, él les preguntaba, ¿qué dice la Escritura? Muy bien, hermana. Tenemos desde el chat, un minuto, hermano García, perdone. Tenemos desde el chat a Nicoleta diciendo que el Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo. Adelante, hermano García. Tenemos un problema realmente, no solamente los adventistas, sino la mayoría de la gente. Mucha gente piensa que nosotros somos el pueblo del Nuevo Testamento y el Antiguo pues quedó obsoleto. Y la situación es porque vemos en el Antiguo Testamento a un Dios castigador y decimos, ese no tiene ninguna analogía con el Dios de Primera de Juan 4:8. En cambio, en el Nuevo Testamento vemos un Dios verdaderamente de amor. Pero no nos olvidemos que el mismo Espíritu que dio la inspiración para el Nuevo Testamento es el mismo Espíritu que dio el Antiguo Testamento. Y además de eso nosotros tenemos pues el apóstol Pablo escribió en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, aquí él avala que todo el Antiguo Testamento tiene validez. Además, hermanos, nosotros debemos ver que cuando Jesús vino, pues él específicamente realzó el Antiguo Testamento. Por eso si hablamos de Éxodo 20 del 8 al 11, él en Marcos 2, si no me equivoco, 2:27, dijo que el sábado fue creado por causa del hombre. Entonces hay muchos textos que vemos que hay concordancia. Lastimosamente, hermanos, hay muchos textos que no comprendemos o que le vemos al Dios castigador y nos parece a nosotros que no es el mismo Dios, el del Antiguo con el del Nuevo Testamento. Pero en definitiva, pues vemos que toda la Biblia fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Muy bien, hermano García. ¿Alguien más quisiera comentar, mis queridos hermanos? Pastor, esta lección de la unidad de la escritura se complementa mucho con la de la escritura de la que dice que la escritura interpreta la misma escritura, porque siempre hemos visto, y como decían los hermanos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento revelaba, indicaba todo hacia el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento entonces se basa en el Antiguo Testamento, y vemos cómo a lo largo del estudio de la Biblia, cómo Jesús y los profetas, inclusive en el Nuevo Testamento, hacían referencia a esas historias y siempre citaban, ¿acaso no está escrito o no recuerdan cómo fue escrito, como dijo Moisés? Entonces, la escritura, la palabra de Dios realmente no se divide, o sea, no se puede fragmentar. Realmente si nosotros tomamos el Antiguo Testamento solamente, no hay manera de que podamos entender realmente el plan de salvación, que es, por ejemplo, en el caso del tema del plan de salvación, vemos cómo el Antiguo Testamento hacía referencia a Jesús. ¿Y dónde se cumplió? ¿Dónde vemos que se efectuó todo eso que decía el Antiguo Testamento? Bueno, pues cuando Cristo vino,
cuando murió en la cruz del Calvario, cuando hizo toda esa labor para nuestra salvación. Es decir, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento deben ir de la mano. Y como dice la palabra y como han dicho ustedes, toda palabra es inspirada por Dios. Toda palabra es útil para enseñarnos, para convencernos. Y toda palabra de Dios ha tenido un solo fin, y es presentarnos a Jesús como nuestra salvación y la redención de las personas. Entonces, si tomamos una parte y dejamos otra, no hay manera de que podamos obtener esa salvación que el Señor nos ha prometido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Muy bien, hermana, muchas gracias. Tenemos a Nicoleta que comenta, dice, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Hermano segundo, ¿algún comentario, por favor? Hermanos, terminó la hermana diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces aquí está la respuesta a la unidad de la escritura, ¿sí? Porque no nos está diciendo solo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios o el Nuevo Testamento, sino en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y pues no hay, dice nuestro estudio, no hay discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión. El Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Y lo que nos dice el Nuevo Testamento, encontramos también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una e hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este mismo texto también lo encontramos en Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Son textos que cuando nosotros estudiamos la Biblia, pues los juntamos y ahí está que la Biblia en sí hay una unidad en todas las escrituras. Muy bien, hermano segundo, muchas gracias. Solamente dos ideas antes de terminar. Tenemos un comentario de Donna, dice, el Antiguo y el Testamento se complementan mutuamente, por tanto, es toda la escritura. Muy bien, hay dos comentarios, nada, es parte mía. La primera es, cuando la inspiración de Dios se detiene en la humanidad, esto ocurre 400 años antes de Cristo, ¿de acuerdo? Y se readmite otra vez la revelación cuando Cristo aparece. Algunos han tomado este criterio para decir antiguo y nuevo. ¿De acuerdo? Este concepto no es judío, este concepto es más del siglo IV. Otro criterio, hay más escritos del tiempo de la Biblia, en los tiempos bíblicos. Hace poco salió alguno por ahí con el Evangelio de Jonás y etcétera. Lo que pasa es de que los autores, los discípulos, los apóstoles no admitieron ningún otro texto bíblico a la Biblia, texto del tiempo a la Biblia, porque estaba contaminado con herejías helenísticas. Por eso el canon se cerró con los 66 libros, en los cuales hay perfecta unidad entre ambos documentos, que el cual es uno realmente. Muy bien, pasamos a la siguiente. Estamos en el día martes, son las 11 de la mañana. Tenemos unos 20 minutos más o menos. Los que están escuchando, tenemos aquí, hermanos, tenemos a Rigo, dice, tenemos los dos testamentos y aún así hay mucha controversia en el mundo. Ya imaginamos si existiría solo uno. Interesante el comentario de Rigo. Vamos, claridad de la Biblia. Bien, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Alguien quisiera empezar explicando cómo entendemos la claridad de la palabra de Dios? La lección dice, cualquier apelación a las escrituras en sí tiene poco sentido si el texto no es claro en su significado. Y se citan muchos textos. A ver, hermano García, adelante usted. Sí. Debemos entender que nosotros no necesitamos de ningún grupo religioso ni de ninguna institución religiosa para entender la palabra de Dios como principio. Segundo, también quisiera comentar con ustedes lo que nos dice 1 Corintios 2:14. Dice,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En segunda de Pedro 3:16 nos dice lo siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Mire, el problema se presenta aquí. Primeramente, las cosas espirituales deben entenderse espiritualmente. Es cierto, es verdad que hay cosas muy difíciles de entender, pero por eso mismo la palabra de Dios nos da la respuesta. Dice textualmente: escudriñad las Escrituras. Y ahí es el punto clave, hermanos. Cuando uno es una persona espiritual para discernir las cosas espirituales, cuando está ligado, cuando está dirigido, cuando está guiado por el Espíritu Santo. Cuando abre la palabra de Dios, no solamente para informarse, sino para que sea su norma de vida. Solamente de esa forma, pues nosotros podemos alcanzar a entender la claridad de la Biblia. Es verdad, hay textos, muchos textos que son difíciles, y hay veces tenemos que recurrir a alguna ayuda, como son concordancias, bueno, tanta literatura, e incluso a nuestros pastores. Pero no se olvide, debemos hacer como los bereanos. Bueno. Usted escucha una palabra, usted escucha un comentario, usted escucha un estudio, verifíquelo con la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. Sí, también debemos tener cuidado con tener una buena traducción que se acerque más al original, porque tenemos diferentes traducciones de la Biblia y nosotros debemos tener cuidado de utilizar una Biblia apropiada, porque cuando yo estuve en busca de encontrar la verdad, encontrar al Señor, yo había aprendido en la iglesia que estaba antes que Jesús era mi Salvador, pero en esa búsqueda yo encontré una iglesia buscando qué me llevaba a encontrar el día del Señor, y la persona me dijo que Jesús era un profeta, pero mi Biblia no decía eso. Entonces yo comparé y yo dije, no, esta parte no me sirve, porque si Jesús es quien salva y en este lugar no me lo enseñan, no me sirve. O sea, ella se interpreta sola y para mí interpretaba que necesitaba un Salvador, pero no lo tenía. Entonces debemos tener cuidado de la Biblia que tengamos, que sea lo más parecido al original. Muy bien, hermana, gracias. Pastor. Hermana, sí, hermana, adelante. Con respecto, como han dicho los hermanos, la Biblia es suficientemente clara. La Biblia puede ser interpretada inclusive hasta por niños. Si saben leer, pues hay muchos temas que son. Y como decía el hermano también, puede que hayan temas que no sean al momento mismo de leerlo, que quizás nosotros tengamos que dedicarle más tiempo, o quizás tengamos, como decían, buscar una traducción, buscar la traducción original, o buscar otra fuente para nosotros poder comprender algunos temas de manera específica. Pero hay algo importante que nosotros podemos aprender de la Biblia, y es que concerniente a los temas de salvación, la Biblia es sumamente clara, es sumamente específica. La Biblia no complica el tema de la salvación y del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Hay temas, por ejemplo, los temas de profecía, quizás para muchos se nos hace un poquito más difícil de entender que quizás Juan 3:16, pero eso no quiere decir que no sean temas que al final no podamos comprenderlo. Solamente tenemos que escudriñar, como decía el hermano, y buscar otro texto, que quizás hay un texto de la Biblia que yo no entienda, pero ese texto tiene su fundamento o puede estar explicado en la misma Biblia, pero en otro texto. Entonces, ¿qué debemos nosotros? Ir buscando por aquí, por allí, en la misma Biblia está cada explicación. La Biblia se interpreta y se explica sola. Muy bien. Hermano Segundo, ¿algún comentario más? Solo algunos pensamientos que aclaré en mi estudio de escuela sabática. La Biblia es suficientemente clara en lo que nos enseña. Profundiza nuestros conocimientos y comprensión. En la Biblia se nos alienta a estudiar
la Biblia por nosotros mismos porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Y la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas que realmente necesitamos saber y comprender, especialmente en relación con el tema de nuestra salvación. Por eso Jesús siempre les decía, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Y así les transmitía eso. Entonces la Biblia es fácil de entender, especialmente con lo relacionado con el tema de nuestra salvación. Muy bien, hermano, muchas gracias. Tenemos en el comentario del grupo de YouTube a los esposos Marcelo y Nicoleta, que ambos coinciden en que el Espíritu Santo es capaz de guiar a las personas que buscan el texto bíblico con fidelidad, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente punto solamente con un pequeño comentario. Hay una serie de textos que en el día martes se presentan. Todos ellos se refieren a Jesucristo. Todos ellos tienen su origen en el Antiguo Testamento. Ninguno aparece intencionalmente en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que la Biblia es clara en todo su contexto. Nada está en la Biblia puesto simplemente por casualidad. Dios dio con el Espíritu Santo este documento para que llegue a nosotros. En el día miércoles hablamos de la Escritura que se interpreta a sí misma. La Escritura interpreta la Escritura. Únicamente, dice el comentario, porque hay una unidad subyacente que descansa en las Escrituras, la Biblia puede funcionar como su propio intérprete. Sin esa unidad, la Escritura no podría ser la luz que revele su propio significado, donde una parte de la Escritura interpreta otras partes, y por lo tanto se convierte en clave para entender otros pasajes relacionados. Hermanos, son las 11:09. Tenemos 11 minutos más para acabar el repaso, así que les invito a esta vez sintetizar un poquito más los comentarios. Adelante, hermanos. Sí, hablando de sola la Escritura y Ellen de White, ¿qué hacemos? Aún no estamos allí, hermana, todavía. Estamos en el día miércoles, donde la Escritura se interpreta a sí misma. ¿Algún comentario, hermanos? Brevemente. Yo quisiera hacer una observación, pastor. Quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un texto bíblico o un principio bíblico? Porque muchos de nosotros utilizamos un texto bíblico para dar información o para puntualizar alguna cosa. Cuando el estudio dice la Escritura, interpreta la Escritura, es porque vemos que debemos utilizar el contexto anterior y el contexto posterior, y ahí podemos sacar conclusiones. Hay un ejemplo, sabemos que antiguamente, pues, el texto bíblico nos dice que los patriarcas y los reyes del pueblo de Dios tenían varias esposas y concubinas. El texto está ahí, pero eso no enseñó Jesús. Ese no tiene un contexto bíblico. Es simplemente una forma de comportamiento de las personas de aquellos tiempos. Entonces, de aquí podemos nosotros sacar conclusiones que en realidad es la Biblia y solo la Biblia la que se interpreta por sí misma. Muy bien. Encontramos aquí, veréis, es un interesante comentario que el hermano García ha hecho. Nosotros podríamos decir ahora, así como David tuvo tantas, yo puedo tener tantas, y las hermanas lo mismo. Pero hay un mandamiento que dice, no adulterarás, no fornicarás. Entonces, es importante que entendamos el contexto. El hermano José Alemesa ha hecho un comentario bastante interesante. Dice así, texto, contexto, trasfondo cultural y las costumbres en las cuales el texto se dio, nos dan luz para entender e interpretar la Biblia hoy, ¿de acuerdo? Bien, otro comentario, hermanos, adelante, 11:12 de la mañana. Hermanos maestros, ¿algún comentario? Breve, tiene que ser breve. En el Adelante. libro de Isaías, del capítulo 28:10, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Por qué? Porque nuestro estudio también dice únicamente porque hay unidad en la Escritura, ¿sí? La Biblia puede funcionar como su propio intérprete. Si no hubiera unidad en la Biblia,
la escritura no podría ser la luz que revele su propio significado, donde una parte de la escritura interpreta a otras y por lo tanto se convierten en la clave para interpretar pasajes relacionados a eso, ¿sí? Relacionados, porque no podemos buscar otros pasajes que no estén relacionados al tema que estemos hablando. Por eso la escritura se interpreta a sí misma. Muy bien, hermano, gracias. 2 comentarios más, si hay, entre los panelistas. El ejemplo de Jesús, pastor. Camino a Emmaus, él nos dice textualmente en la palabra de Dios que él, comenzando desde Moisés, continuando por los profetas, miren, el ejemplo divino. Utilizó el contexto con el contexto y dio a entender lo que él quería hacerles entender a estos 2 discípulos. Perfecto. ¿Algún comentario, hermana Soledad, hermana Sí, pastor, que Murillo? concerniente a los temas, y decía el hermano, mencionaron Isaías 28:10, que dice que un poquito aquí, un poquito allá, y como el hermano mencionó el ejemplo de Jesús, vemos como en la Biblia hay muchos temas que se tocaron, que se tocaban en el Nuevo Testamento, pero que su fundamento era el Antiguo Testamento. Entonces, como nosotros hoy día, viendo que el mismo Jesús nos dio ejemplo y los mismos apóstoles y discípulos hacían eso, citaban constantemente el Antiguo Testamento, o sea, nos preguntamos cómo hoy día nosotros podemos dejar atrás, dejar tirado el Antiguo Testamento, cuando realmente el fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. No hay manera de nosotros interpretar las Escrituras sino con la misma Escritura. Para yo hablar sobre un texto de la Biblia, no tengo que basarme en la tradición o en lo que yo creo, como vimos, sino en la misma Escritura, porque es la Biblia misma quien se interpreta a sí misma. Muy bien. ¿Algún comentario más? Sí, Adelante, los hermana. apóstoles, Pablo, por ejemplo, él siempre decía, ¿no oíste lo que hizo David cuando entró al templo? Cuando toda la autoridad la basaban en el antiguo, y recordemos que Jesús ya había muerto, no quedó abolido, no quedó desraigado, o sea, esa es la base, se desdobla el nuevo en el antiguo, porque ese es nuestro fundamento. El fundamento del Nuevo Testamento está basado en el antiguo. Uno no funciona sin el otro. Muy bien. Queremos leer los comentarios que tenemos en el chat del YouTube. Tenemos a Marisol que dice: es importante orar antes y pedir la dirección del Espíritu Santo y será claro para entenderlo. Nicoleta dice: y para poder escuchar la voz del Señor debemos estudiar fiel con oración la palabra de Dios. Nicoleta dice asimismo: con actitud de humildad y sumisión. Y entonces tendrá sus frutos. El punto final es Elena de White y sola escritura, ¿de acuerdo? Hoy en el mundo adventista hay un debate. ¿Es más importante una que otra? Otros solo citan a Elena de White, otros citan solo la Biblia. ¿Cuál es el balance correcto? El texto que nos da el punto de partida está en Isaías 8:20. Y dice, ¿por qué siempre es importante remitirse a la ley y al testimonio? El texto dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Hermanos, son las 11:16. Cada uno de un comentario de como máximo 1 minuto y vamos a cerrar el tema. Adelante, sí, hermanos. pastor. Lastimosamente, Adelante, sí, hermano. pastor. Lastimosamente, pues, en el mundo que vivimos el escepticismo está ganando terreno. Si a la Biblia la gente no quiere entender, no quiere creer, mucho menos a la pluma inspirada. Ahora nosotros como adventistas deberíamos hacernos la pregunta: ¿es válido para los adventistas la pluma inspirada? Nosotros tenemos textos bíblicos que así nos indican. En 2 de Crónicas 20:20, tenemos en Joel 2 del 28 al 32 y tenemos también en Oseas 4:6. Ahora lo que es importante aquí es porque, mire, hay competencia, hermano, y eso es una realidad. Tenemos el libro del Mormón, tenemos el libro del Corán y tenemos otros libros que enseñan acerca de la fe. ¿Por qué nosotros realzamos la pluma inspirada? Cuando la misma hermana Elena G. de White dice que sus escritos son la luz menor, que nos inducen y nos guían a la luz mayor. Ahora, la validez de la pluma inspirada, no solamente que la encontramos en Apocalipsis 19:10,
sino que incluso, hermanos, si hacemos un estudio minucioso, lastimosamente el tiempo se nos ha venido corto, si hacemos un estudio minucioso, vemos que realmente la pluma inspirada tiene armonía con la palabra de Dios. Y eso es importante, hermanos. Eso sí, cuidado. Hay muchas iglesias protestantes, hay muchas iglesias separatistas que se han tomado al libro, a los escritos de Elena G. de White como su norma de regla y de fe. O sea, se han ido a los extremos. Entonces nosotros hemos visto en esta mañana que la Biblia y solo la Biblia es la que tiene la máxima autoridad, y obviamente no podemos desechar al Espíritu de Profecía, que fue inspirado por el mismo Espíritu que inspiró el canon bíblico. Adelante, hermanos. Ella fue llamada, ella misma se llamó la mensajera del Señor. O sea, ella no tomó ninguna autoridad diferente, sino la que Dios le dio. Y algo que ella escribió dice así: si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios, o sea, los escritos de ella. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzarlos por medio de testimonios sencillos y directos. O sea, es una mujer inspirada por el Señor, al igual que lo fue Pablo, al igual que lo fue Juan y los apóstoles. Y un texto, que el hermano mencionó, Segunda de Crónicas 20:20, dice así: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Amén. Muy bien. Adelante, hermanos, los últimos comentarios. La hermana Elena G. de White sostuvo que por varias veces que la Biblia es la máxima autoridad y la norma final para todas las doctrinas de fe y de la práctica. Además, ella dice claramente apoyó y mantuvo el gran principio protestante, lo que estamos estudiando ahora, solo la Escritura. Sus escritos no son adición a la Escritura, sino que están subordinadas, están bajo la Santa Biblia. Entonces, ella cumplió lo que nosotros estamos estudiando, solo la Escritura. Amén. Muy bien. Adelante, hermana Soledad. Gracias, hermano No, Segundo. pastor, que si bien es cierto que nosotros no podemos olvidar ni quitarle la gran importancia que tuvo la hermana Elena G. de White, y como ella misma se declara que, como han dicho los hermanos, como la luz menor, ella misma también hace referencia a sola Escritura. Es decir, no podemos ser extremistas, y era algo que se mencionaba ya. No podemos olvidar ni quitarle importancia a los escritos de la hermana Elena G. de White, pero tampoco podemos imponerlo por encima de la palabra de Dios, que eso es muchas veces lo que pasa, que no vamos a los extremos. Queremos presentar los escritos de la hermana Elena G. de White por encima de la palabra de Dios, y fue ella misma quien decía como que no, o sea, ella estaba subordinado sus escritos en la palabra de Dios y basado en la palabra de Dios, pero ella siempre defendía esa teoría de sola Escritura, de que nuestra fe, nuestra creencia deben estar basadas únicamente en la Escritura. Muy bien, hermanos. Queremos terminar con dos ideas más y ya cerrar este debate. Agradecer a los hermanos que han participado, a cada uno, por sus acerteros comentarios. Del chat queremos agradecer, pues, sobre todo a Nicoleta, quien ha estado apuntando, sin dejar a los demás de comentar. Hermana Gladys ha comentado, pues, de que la Biblia es la luz mayor y los escritos inspirados la luz menor. Finalmente, dos ideas. ¿Por qué era necesario que Dios revelase en Elena de White la luz menor? Dos ideas. La primera es, después de 538 de Cristo, cuando se ocultó, se prohibió, se persiguió la Biblia, durante esos más de casi 1000 años, el mundo cristiano vivió bajo tradiciones, hechicerías y mentiras y fábulas. Cuando se inicia el proceso del llamado del remanente, no había documentos en los cuales encontrar la luz verdadera. Entonces Dios permite que Elena Harmon, siendo la tercera opción
antes hubo 2 llamados, pero no aceptaron, Elena de White revelara algunos documentos, algunos escritos. Cuando digo documentos me refiero a la palabra de Dios. Cuando Elena de White revelaba, ella presentaba mensajes que ayudaban a que la iglesia avanzara. Lo que es claro es que ella nunca reveló doctrina antes que la iglesia la estudiara, ¿de acuerdo? Es decir, no llegamos al sábado porque Elena de White nos lo dijo en revelación. No llegamos al régimen alimenticio porque ella nos los dijo por revelación. Llegamos como consecuencia del estudio. Y lo que hizo la iglesia adventista es rescatar todas esas enseñanzas que quedaron olvidadas, distorsionadas en el tiempo. Es así como tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien estar atentos. Queremos agradecer a los hermanos que han participado, a los hermanos del chat. Yo les pido, hermanos, como pastor y como amigo, lean la Biblia. No crean que el sermón de tal o tal reemplazan al estudio personal de la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás abriendo tu corazón al Espíritu Santo, quien inspiró a los demás para que llegue a tu vida. Un feliz sábado, hermanos del chat, que el Señor les bendiga. Hermanos, una palabrita cortita de despedida por educación a nuestros hermanos y cambiamos el debate. Gracias, pastor, y feliz sábado para cada uno de ustedes, para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bien. Sí, feliz sábado a todos los hermanos, que el Espíritu Santo siempre sea la guía de cada uno de nosotros y que el Señor nos ayude a estar siempre en su redil y estudiar la palabra. Muy bien. Bueno, hermanos, la recomendación es siempre escudriñar las Santas Escrituras y recordar que ella siempre revelan a Jesucristo y su plan de salvación. Amén. Hermano segundo. También quiero desearles a todos ustedes un feliz sábado y que sigamos encontrando más sabiduría a través del estudio de la palabra de Dios. Ya dijo mi hermana en el libro de Juan 5:39, dice, escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Cerramos con el chat. Muchas gracias. Gracias a todos. Queremos, ahora sí, hemos vuelto. Queremos agradecer a los hermanos quienes están participando. A continuación, les invitamos a recoger las ofrendas. Estas ofrendas, ya saben, vamos a entregarlas el día que nos reunamos nuevamente. El propósito es continuar el avance de la obra en las regiones en las cuales el conocimiento de Dios no tiene presencia. Así que, hermanos, guardemos las ofrendas. Oigan las monedas, oiganlas caer, todo es para Cristo, Él lo va a saber. Caen, 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 oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Muy bien, mis hermanos, queremos agradecer a los hermanos que están guardando sus diezmos, ofrendas. En este caso, las ofrendas de escuela sabática tienen el propósito de alcanzar a las regiones donde no hay presencia adventista. Bueno, tenemos a continuación el informe misionero. Vamos a pasarnos unos minutitos del tiempo, así que, hermano García, le invitamos a que nos presente el informe misionero. Mis queridos, el informe misionero de esta semana nos viene desde Polonia. Y es una fascinante historia que lleva como título Una mala decisión. Nos cuenta que después de asistir durante meses a los servicios de adoración semanales que se organizaron en la prisión, 7 reclusos tomaron la decisión de bautizarse en Polonia. El problema era cómo y dónde bautizarlos. El pastor Mariusz Majkowski se le ocurrió algo: bautizar a los prisioneros en el mar Báltico durante un campestre juvenil que se llevaría a cabo próximamente.
Lo curioso del dato es que cómo hacer para que ellos puedan asistir a este bautismo, a este campestre juvenil. Mire lo que nos dice el relato. Marius le pidió permiso al director de la prisión para liberar a los internos durante 4 días. Un día para viajar en tren hasta el mar, 2 días que duraba el campestre y un día más para viajar de regreso a la prisión. Según la ley polaca, los reclusos que muestran los comportamientos y han cumplido 2/3 de sus condenas pueden salir de la cárcel por periodos cortos. El director, conocedor de estas circunstancias, otorgó el permiso especial para que 6 de los 7 reclusos realizaran el viaje de 400 kilómetros hasta Jaroslavl. La semana siguiente, Marius llegó a la prisión con varios miembros de la iglesia para llevar a los prisioneros hasta la estación de tren. Otro recluso llamado Jurek se enteró de los bautismos y decidió que él también quería ser parte de los bautizados. Él había también cumplido 2/3 de su sentencia, así que salió de la prisión un día antes y se puso de acuerdo con ellos para unirse al grupo adventista en el tren. El viaje en tren fue alegre, nos cuenta. Un miembro de la iglesia sacó su guitarra y el grupo cantó diversas canciones cristianas. A la mitad del viaje, el tren llegó a la estación donde se iban a encontrar con Jurek, pero este no se presentó. El sábado los 6 reclusos fueron bautizados en el mar Báltico. 2 días después, los guardias de la prisión y los reclusos se sorprendieron al ver a los 6 prisioneros que habían apostado sobre cuántos escaparían. Jurek, sin embargo, no regresó, así que se emitió una orden de arresto. Como la policía lo andaba buscando, Jurek no pudo conseguir trabajo. Se reunió con algunos amigos delincuentes e invitó a su hermano de 17 años a unirse a ellos. Una noche, Jurek y su hermano menor estaban bebiendo en un parque de Torú, una ciudad del norte de Polonia. En ese momento, una enfermera pasó en una bicicleta. Ella llevaba una bolsa de manzanas para sus compañeros de trabajo en el hospital. Los 2 hombres le robaron, le violaron y le estrangularon. Después de una persecución policial, Jurek y su hermano menor fueron capturados y encarcelados. Durante 20 años la historia de Jurek y su hermano menor realmente dejó pasmado a la gente que los conocía, especialmente al pastor Marius. Jurek había estado tan cerca del bautismo, si tan solo hubiera tomado el tren. Un día una mujer miembro de la iglesia se acercó a Marius en Lublin, una ciudad del este, donde se desempeñaba como pastor. Ella le contó que su hermana estaba saliendo con un ex prisionero que necesitaba un lugar para quedarse. Él sabe mucho la Biblia, le dijo ella. Creo que como iglesia podría ayudarlos. El pastor se reunió con el hombre que se llamaba Tomek. Ciertamente el hombre sabía mucho de la Biblia y comenzó a visitar la iglesia. Un arrendador adventista le alquiló un apartamento, pero a pesar de su conocimiento, Tomek albergaba un profundo resentimiento hacia Dios. A veces estallaba en rabia y maldecía a Dios durante los estudios bíblicos en su apartamento. ¿Crees en Dios porque tienes una buena familia y una buena vida?, le decía Tomek al pastor. Yo nací en una familia disfuncional. Mi padre y mis hermanos eran unos criminales. Mi madre era una borracha. Mis hermanos mayores escupían en mi sopa. Uno de ellos me violaba. ¿Cómo puedo creer que Dios es bueno?, reflexionaba él. Marius no sabía cómo responder. Durante un estudio bíblico habló de cómo una sola mala decisión puede arruinar toda una vida. Recordando a Jurek, contó su historia.
Como puedes ver, Tomé, este hombre estaba muy cerca de Dios, le dijo. Pero una decisión equivocada destruyó no solo su propia vida, sino también la vida de su hermano menor. Tomé palideció y miró a Marius con ojos llenos de ira. El pastor se asustó ya que los dos hombres estaban solos en el apartamento y Tomé había sido encarcelado por asesinato. Sin embargo, Tomé de repente se echó a llorar. «Esto es increíble», dijo llorando. «¿Qué cosa?», preguntó Marius. «Yo soy el hermano menor de Jurek», dijo Tomé, mirando fijamente al pastor. Tomé actualmente está pensando bautizarse y tratando de dejar de beber. Su influencia en un centro de rehabilitación para alcohólicos ha llevado al bautismo a otras dos personas. Su hermano Jurek permanece aún en prisión. La historia de Jurek nos enseña que cuando estamos cerca de Dios y Él nos está hablando, debemos tomar una decisión inmediata y no demorarnos, afirma Marius. Después de todo, la palabra de Dios en Isaías 55:6 dice: «Busquen al Señor mientras pueden encontrarlo, llámenlo mientras está cerca». Aunque parte de esta historia triste, continúa diciendo Marius, también muestra el gran poder de Dios y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Imagínate, conocer al hermano menor de Jurek después de 20 años y poder hablarle de Dios. Realmente es emocionante este relato. Las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir en 2017, a construir un estudio de televisión para Hope Channel en Polonia, desde donde se transmite el Evangelio polaco. Hoy es nuestra oportunidad, hermanos, de poder también nosotros colaborar con estos planes que la Iglesia Adventista tiene. Cada trimestre hay planes maravillosos y nosotros como Iglesia Adventista debemos hacer proyectos para cuando llegue la fecha pues aportar y colaborar de esta manera. Que Dios nos bendiga. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré.
Bien, hermanos, estamos a punto de terminar nuestro estudio de escuela sabática y la misma programación de esta mañana. Vamos a invitar al hermano Álvaro, quien pueda tener la oración final para este programa. Feliz sábado, hermanos. Nos complace nuevamente que el Señor nos concede este día de reposo, a través del cual Él desea bendecirnos. Él desea que mejoremos espiritualmente y que lo alabemos como corresponde. Es por eso, hermanos, que el programa de escuela sabática nos trae la siguiente reflexión. Desde nuestros primeros años como iglesia, los adventistas del séptimo día, nos hemos venido considerando como el pueblo del libro. De manera especial, esta expresión nos ha sido aplicada por la fama que tenemos de ser asiduos estudiantes de las Sagradas Escrituras. Para los pioneros adventistas, la palabra de Dios tenía un valor exclusivo, un valor primordial. Por eso Jaime White escribió esta gran verdad en 1847. De la siguiente manera escribió: la Biblia es nuestra única norma y práctica de fe. Las Sagradas Escrituras fueron el fundamento sobre el cual establecieron su fe. En 1894, Elena G. de White escribió que nuestra posición y fe se basan en la Biblia. Toda doctrina y práctica ha de tener sus raíces en la palabra de Dios. Las Escrituras nos han servido de inspiración y de guía para la educación y crianza de nuestros hijos. La palabra de Dios ha sido una fuente que nos ha llenado de valor para enfrentar los desafíos de la vida. Han sido la voz que nos ha guiado en un mundo donde impera la confusión. Para los adventistas, el día debe de comenzar con la lectura de la Biblia y concluir de igual modo. Esa es una pequeña reflexión que nos induce, hermanos, al valor que debe de tener para nosotros el estudiar las Sagradas Escrituras, el acudir diariamente a leer, a meditar en nuestras Biblias. De esta manera, hermanos, queremos nuevamente darle la bienvenida a este programa, y para continuar los invito a que tengamos una palabra de oración. Oramos. Querido Dios, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu mensaje, Señor, el cual es de salvación eterna, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que cada día tengamos más hambre y más sed de escudriñarla, y que podamos también tener el deseo de compartirla a los que no conocen de ti, Padre Santo. Quédate con nosotros en este día, bendice las actividades que se han de realizar, que todo sea hecho para honra y gloria de tu santo nombre y para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Estas bendiciones te las pedimos no porque en nosotros haya mérito alguno, sino en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, queremos agradecer a nuestro hermano Álvaro. No hemos terminado, seguimos con nuestro programa de la iglesia. Vamos a cortar esta transmisión, son las 11:41 y vamos a volver a las 11:45 con el programa del culto divino. Tenemos que hacer que el software no nos colapse. Así que los hermanos que están conectados, como pues la hermana Luz Marina, María Barca, Marisol, Nayiví, Lisette Castrillón, puedan ser bienvenidos a este programa. Entonces, hermanos, nos vemos en breve. Yo te invito a que te suscribas al canal, le des a la campanita, está abajo, para que tú puedas automáticamente recibir la confirmación de que estamos en el aire. Que Dios les bendiga, hermanos, un feliz sábado para todos y nos vemos en breves instantes con el culto divino. Un abrazo.